No me dijo. Hay una mina que siempre dice recording in this computer. Vamos a empezar. El tema de hoy es transformada de Fourier. Transformada o transformación de Fourier. Porque la transformación de Fourier es la operación de una función. Uno calcula la transformada, pero el nombre de la operación es transformación de Fourier. Entonces debería poner transformación de Fourier si uno habla en general y transformada si uno habla de una función en particular. La transformada de Fourier es algo que no debería sernos totalmente ajeno, dado que ya vinimos trabajando con serie de Fourier. Una serie de Fourier, por ejemplo, en su forma exponencial, que a mí es la que no me gustaba porque se pierde la cuestión de la paridad y qué sé yo, pero la forma exponencial uno escribe una función, ¿sí? Esto en serie de Fourier. Una función la escribe como sus componentes se suben en los elementos del conjunto generador, que son los E a la I nx. ¿Cómo se calcula cada uno de esos C? Es la fórmula que ustedes saben, que es 1 sobre 2pi, por la integral entre, en este caso, menos pi y pi, de algo que involucra la función y al conjugado de cada elemento de la base. Bueno, la transformación de Fourier tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto cuando, en vez de tener una función que sea periódica en un intervalo determinado, ese periodo lo hago infinito, o sea, que vaya desde menos infinito a infinito. Entonces voy a tener expresiones de funciones que no son periódicas. Recuerden esta expresión, que ahora después la voy a copiar, y ahora perdí donde está el mouse otra vez. Ah, pero esto es muy molesto. La definición es esta. Si uno a una función f de x, ¿sí? Una función f de x que va de los reales en los reales, ¿sí? Uno le puede hacer muchas maldades a una función. En particular, uno le puede calcular su transformada de Fourier. Entonces, espere que corro esto para acá. La operación que vamos a llamar transformada de Fourier va a ser una integral entre menos infinito a infinito. Eso ya sabemos va a traer problemas porque la convergencia de la integral y cómo va a converger y qué tipo de funciones puedo calcular y todo eso ya se la ven venir. Pero acá vamos a poner a la función f de x y acá vamos a poner, espere que me quedó feo, menos i wx diferencial de x. Fíjense que esta expresión tiene que ver la función integrada, la función con e a la menos i por algo, tiene mucho que ver con esta expresión de acá. ¿Sí? Es la función involucrada en una función, involucrada en una integral, perdón, por e a la menos i algo. Fíjense que esta expresión, entre comillas, es formalmente igual a esta. Nada más que como la función la tengo definida entre menos infinito e infinito, la integral es entre menos infinito e infinito. ¿Qué es lo que me da esto? Es lo que llamamos la transformada de Fourier. La transformada de Fourier hay muchos nombres, todos para mí son todos feos, porque tenemos o f sombrerito, que va a depender de w. Fíjense que esta es una función, la integral está en x, podría ser en t o cualquiera, pero eso es una función de w. Es una función que es una transformada que se nota o f sombrerito, o, lo escribo acá abajo, o f mayúscula de la función no transformada, que es la f de w, o algunas veces vamos a usar una que es más explícita, que es una f así medio rara, de f y que depende de w. ¿Sí? Hay más, pero estas son las que vamos a usar.
Fíjense que entonces, formalmente es como, como expresábamos antes las funciones cuando les calculábamos la serie de Fourier. Fíjense que esto C sub n, son las coordenadas, si quieren, de la función escritas como e a la i en x. Y esto también, esto va a ser como la forma de escribir la función f de x, pero en el mundo de las e a la i wx. Hay muchas formas de introducir la inversa, se puede demostrar, se puede hacer, se puede de hecho demostrar que existe una inversa y que la inversa tiene la pinta de lo que voy a escribir. Es toda una cuenta muy importante y que deberían en algún momento ver, pero para mí no es fundamental la demostración de cómo se escribe la inversa. Pero si uno quiere escribir la función f de x, la inicial, en función de la f esta sombrero de w, la cuenta que va a tener que hacer es muy parecida a la cuenta para calcular la fw a partir de la f de x. Y esto es una integral, en realidad me falta un 1 sobre 2pi, y acá va e a la i wx, y ahora integro en w, no en x como integré antes. Entonces, me olvidé los límites, como siempre, menos infinito a infinito. Entonces, esto en principio es la forma de lo que se llama la inversa, ¿sí? La inversa. Es decir, uno calcula la transformada de Fourier, esta f de w, ¿a dónde está el láser? Esta f de w, la calcula de una determinada manera, ¿sí? Con una cuenta que tiene que ver con el integral, y cómo recupera uno la f de x una vez calculada la f de w, bueno, de esta manera. ¿Sí? Es una cuenta muy parecida. El exponente, fíjense, cambió de signo. Antes era e a la menos iwx y acá es e a la más iwx. Salvo ese cambio, es más o menos lo mismo. Nota al margen, este 1 sobre 2pi que aparece acá y que acá no aparece, acá hay una constante que es un 1. Por ejemplo, en física, en cuántica, se usa mucho transformada de Fourier. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver que una de las propiedades de la transformada de Fourier es una cosa que tiene que ver con cuántica. En realidad, al revés. En cuántica se usa una propiedad de la transformada de Fourier. Así que en física se usa mucho en las transformadas de Fourier, donde en vez de poner un 1 para transformada de Fourier y un 1 sobre 2pi para la inversa, se pone un 1 sobre raíz de 2pi en la transformada y en la inversa. Entonces queda bien simétrica. ¿Esto está mal? No. ¿Está bien? Sí, está bien porque hay muchas formas distintas de Papi, escribir le una atajaron transformada el de penal a Fourier. Lewandowski. Va, ¿Qué pasó con Lewandowski? ¿Qué está jugando Polonia? perdón, soy Sí, yo. contra Le quise México. avisar a mi papá. Perdón, ¿Qué pasó con Lewandowski ahora ya que lo dijiste? Le perdón. atajaron un penal. Sí, No, perdón. Me quedó qué mala abierto. suerte. Qué vergüenza. Perdón, Bueno, peor Me quedé. fue para Lewandowski, no te preocupes. Bueno, Perdón. vamos a... Pero ¿dónde dejé? ¿Dónde dejé? Acá. Entonces, ya sabemos cómo se calculan, ya sabemos cómo puedo escribir una transformada en función de la otra. Vamos a hacer un par de cosas como para familiarizarnos. Entonces, lo que vamos a pedir como condición para empezar es que una función, para que pueda calcularle la transformada de Fourier, ¿sí? Vamos a ponerlo en azul. Si a la función le pido una condición bastante obvia que es absolutamente integrable, la transformada de Fourier va a existir. Si f de x pertenece a L1, o sea, es la integral del módulo, es menor que infinito, entonces existe la transformada de Fourier de esa función. La demostración es muy tonta porque uno pone f de w módulo es menor o igual que
la integral, uno sabe, sabemos que es el módulo de la integral, es menor o igual que la integral del módulo. Y acá viene f de x por e a la menos i wx, diferencial de x, y hay que ponerle los módulos, ¿sí? Y acá no hay que hacer mucha cuenta para que, como esto es igual a 1, es el módulo del exponencial, esto es igual a la integral de f de x, el módulo, y esto es menor que infinito, porque pedí que la función fuera absolutamente integrable. Entonces, si la función es absolutamente integrable, existe la transformada de Fourier. Cool. Vamos a un ejemplo. Vamos a empezar con un ejemplo simple. Tengo todo torcido, por eso me cuesta escribir derecho, porque me mandaron a la habitación de mi hija más pequeña y tiene un escritorio muy chiquito. Entonces vamos a poner un ejemplo. Perdón, ¿podés volver a esos? Para atrás. ¿Acá? Gracias. Esto después, si quiero, si quiere, se lo subo. Igual, ustedes saben que yo soy tremendamente desordenado, así que si uno no escuchó la clase, por más que tenga estos archivos, no le va a servir mucho. Fueron 3 goles, mando aquí. ¿Estamos? Sí, sí, gracias. Vamos acá. Entonces, vamos a poner una función muy bonita. Vamos a poner una función que sea así. Encima lo escribí fuera del eje. Vamos a ponerlo acá bien en el eje. Vamos a escribir el otro eje del otro lado. ¿Sí? Y así. Créanme que esto lo quise hacer simétrico. Vamos a decir que esto es menos a. Uy, hay que ponerlo en lápiz. Esto va a ser menos a mayor que 0, vamos a poner. ¿Sí? A mayor que 0. Esto va a ser a, y esto va a ser, no sé, 1. ¿Sí? Esto es un escaloncito. Aquellos que hacen electrónica, este tipo de cosas, ya lo saben. De hecho, cuando hicimos serie de Fourier, una de las funciones que desarrollamos, cae de cajón, es la función cuadrada, es la onda cuadrada, que es esto. O sea, se repite 0, 1, 0, 1, 0, 1, o menos 1, 1, lo que fuera. Bueno, entonces vamos a calcular la transformada de Fourier de esta función. ¿Cómo se calcula? Voy a la definición. La transformada a esta función, vamos a llamarle, esto es un escalón, no, esto es un pulso, así que vamos a ponerle p de x, esto es x, es igual a 1 si x es menor o igual que a, ¿sí? Y 0 si x es mayor módulo, acá va, no, acá lo escribí mal. Si el módulo de x, ¿sí?, es menor o igual que a, y 0 si módulo de x es mayor que a. Podría haber puesto caso contrario. Entonces, fíjense que si pusiera el escalón definido hasta a, o sea, menor o igual que a, o menor que a, como lo que voy a hacer es una cuenta que tiene que ver con un integral, el resultado no va a variar. Sí vamos a ver que va a variar cuando vuelva con la inversa, y recuerden que yo le puse comillas a esto, ¿sí? Le puse, a esto le puse, a esta función que uno recupera después de hacer la inversa de la transformada de Fourier, tiene comillas, ¿sí? Vamos a ver por qué. Entonces, vamos a calcular la transformada. Vamos a entonces poner primero lápiz negro. La f transformada de W, que vamos a llamarla P transformada de W, porque P del pulso es igual a la integral entre menos infinito e infinito de P de X, ¿sí? P de X por E a la menos I WX diferencial de X. Esta no es más que la definición esta de transformada de Fourier. Din, 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 acá. Entonces, ¿a qué es igual esto? ¿Dónde estás? ¿A qué es igual esto? Fíjense que P de X vale 1 entre menos A y A. No vale distinto de 0 entre menos infinito e infinito. Así que esta me va a quedar una integral entre menos A y A. La función entre menos A y A
vale 1, y acá me queda e a la menos i wx diferencial de x. Entonces me copio esto para la página que viene. Una pregunta. Te escucho. ¿Lo que valga 1 es en este caso o es siempre? O sea, es como la No, yo definición de la forma de Fourier. O si sea, querés le vos pongo elegiste. b. Si querés le No, pongo no, no, b. no, no, me es claro, pero quería saber solo si era un valor arbitrario o era siempre constante. No, es un valor arbitrario, siempre constante. Entre menos Claro, no, a y a, exacto. pero es un valor Entendí. constante. Podría ponerle b. De hecho, si ustedes pueden, fíjense que si acá pongo b, la única diferencia va a ser que acá tengo que poner b. Así que le pongo b. Si les gusta, miren, no cambia absolutamente No, nada. no, no, era solo para que a mí me quede claro y B, anotarlo. y acá le pongo b. Vamos a ver, de hecho, que una de las propiedades de la transformada de Fourier es que es lineal. Así que si uno multiplica por una constante no pasa nada. Entonces ahora vuelvo a copiar esto. ¿Dónde está? Flechita. Copio esto. Control C. Agrego una página. Control V. Y la llevo a donde corresponde. Ahí. Bueno, esto es igual a B por la integral entre menos a y a de e a la menos iwx, que es la integral de una exponencial, o sea, es menos 1 sobre iw, ¿sí? Por e a la menos iwa menos e a la iwa, ¿sí? Y nada más. Así que me queda. Esto, fíjense que es menos, este menos se me va con, esto es un seno, pero definido al revés. Entonces lo escribo sacando los signos menos, 1 sobre iw, no, perdón, esta i me la voy a llevar al seno, esto le voy a poner un w, un i acá, necesito un 2 para el seno, así que multiplico por 2, y me queda e a la iwa menos e a la menos iwa. Esto que está acá es el seno, así que me queda 2 seno. Ya me olvidé el b, ¿ven? Hay un b, 2b, seno de WA sobre W. Una duda, ¿tachaste el menos que había arriba o el primer menos? Espera que busco el cosito. Este menos en realidad taché porque esto está el seno, pero escrito al revés. Esto es menos el seno. Ah, bueno, pero, o sea, ese menos y después abajo sí se te va. O Claro. sea, Si querés, ok. como dice Don Hanovich antes, que dice distribuyo el menos, entonces me queda e a la IWA menos e a la menos IWA. Lo mismo que multiplicar 2 veces por menos. Y ese Entonces, R que agregaste ahí abajo es una constante que queda de. no es un 2, es un 2, no es una R. Ah, Ah, tenés pensé que era razón. una R yo también. Esto es un 2. Ah, Para Porque, que te quede el 2 arriba y el 2 abajo. claro, es un 2 acá. Este 2 es el que se me cancela con este más. Metí un 2 arriba y un 2 abajo. Entonces, fíjense, me quedó esta función, el b, ¿de dónde salió? La b, ¿de dónde salió? Lo cambié a mitad de camino cuando alguien preguntó qué pasaba con el b, Iñaki. Este b, espera que ya encuentro esto. Este Es el b 1. era el que era un 1, que cambiarlo por un b no cambiaba nada. ¿Sí? Antes había puesto 1 y una chica preguntó, creo que Agustina, preguntó qué pasa si le pongo algo distinto de 1 y no pasa nada, me aparece multiplicado. Este b es este b y el b que sigue acá y que me había olvidado que lo puse y acá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda una función, esta seno de WA sobre W es una función que deberían haber conocido los que hicieron el recuperatorio, porque era una de las integrales del problema, creo que 2, que era para n igual a 1.
porque me quedaba seno de x sobre x a la 1 más x, o sea, seno de x sobre x dividido 2 o algo parecido. Esta función efectivamente es integrable. Es, vamos a página nueva, seno de, hay una constante metida en el medio, no me importa, seno de wx sobre x. No, ¿en qué me quedó la función? Seno de WA sobre W. Esto entonces lo tengo que borrar. Seno de WA sobre W es una función que cuando W, esta es función de W, cuando estaba en el punto 4, ¿no era el punto 2? No, el punto 2, El de impropia. el de impropia. Este, 2, ¿dónde está? Ahí, seno de x sobre x converge. Es una función, es una integral que existe, ¿sí? Porque fíjense que lo que tengo que hacer, si quisiera volver, debería ver si es integrable o absolutamente integrable o lo que fuera, y resulta que la función seno de w sobre w tiene una pinta así, es como un pulpito, porque es la función seno y está, entre comillas, modulada por la 1 sobre x, ¿sí? De ambos lados. Entonces va disminuyendo de valor, los lobulitos van disminuyendo de valor. ¿Por qué converge la integral? Porque si uno integra la función seno de w sobre w, lo que va pasando es que por ejemplo, tiene área, contribuye en área negativa, contribuye en área positiva, negativa, positiva, etc. Es como un paquete de onda, exactamente. Y esto es como si fuera una serie alternada, ¿sí? Porque suma algo, resta algo que es más chico, después suma algo que es más chico, más chico, más chico, entonces uno tiene un -1 a la n por una serie que va disminuyendo en valor. ¿Por qué va disminuyendo en valor? No hay que hacer muchas cuentas, pero si uno mira cada uno de estos lobulitos, el ancho de cada uno está dado por los ceros de la función seno, que siempre viene cada pi. Entonces, el ancho de cada lobulito es pi, y la altura va disminuyendo porque va con 1 sobre x, entonces la integral converge. ¿Converge absolutamente? No, no converge absolutamente porque el área va disminuyendo como 1 sobre, y ustedes saben, 1 sobre un ancho, uno sobre un número, y ustedes saben que esa serie no converge, porque diverge logarítmicamente. Entonces, esta integral, seno de w, esta función, perdón, es una función que es integrable, pero no es absolutamente integrable. ¿Sí? No es absolutamente integrable. Es integrable, con lo cual voy a poder calcular eventualmente la inversa, pero no es absolutamente integrable. ¿Sí? Entonces, solo a modo de resumen, este resumen de las propiedades me gusta porque uno tiene el p de x, que es absolutamente integrable. Esto no lo puse, pero es absolutamente obvio. La función escalón es un cuadradito que el valor absoluto de eso es b por 2a. La integral entre menos infinito e infinito es b por 2a. O sea, es completamente integrable, absolutamente integrable, todo bonito, sobre todo porque es una función que vale distinta de ceros en un intervalo preciso. Y esta función, la p de, ¿dónde está? La p, digamos, de w, no es absolutamente integrable. Miremos la función. Esta función no es continua. Eso debería ser un problema al momento de reconstruirla, pero no es continua. Sin embargo, la función transformada seno de WA sobre W sí es continua. Esta no es continua, ¿sí? No continua. Y esta sí es continua. Fíjense que
transformar a la función por Fourier me hizo una función que era absolutamente integrable en no absolutamente integrable porque pasaba de una que no era continua a una que sí era continua. Y una cosa interesante, ¿sí? ¿Estamos acá? Una cosa interesante. ¿Qué pasa si varió el valor de A? ¿Qué pasa si agrando el valor de A? Si agrando el valor de A, lo que estoy haciendo en esta función es hacer un escalón más largo, ¿sí? Y si vengo acá, ¿qué pasa con esta función con A más grande? El primer cero, ¿sí? El primer cero, ¿estamos? ¿Cuál es la pregunta? Yo estoy preguntando que si agarro un valor de A más grande, o sea, un escalón más ancho, ¿qué va a pasar con esta función? Y eso después aparece como propiedad. El primer cero de esta función es donde seno de W por A es igual a 0. ¿Sí? Si busco el primer cero es cuando W por A es igual a pi. ¿Sí? Es el primer cero después del cero. Con lo cual, W en donde se hace 0 es pi sobre A. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si agrando A, si aumento el valor de A, este pulpito se me va a hacer, ¿dónde estoy? Estoy en cualquier lado. Acá. Esta función se me va a hacer más angosta. Si aumento el ancho de la función, su transformada se hace más angosta. ¿Sí? Recuerden esas tres cosas que dije. Función que no es continua, termina continua. Si es absolutamente integrable, bueno, no sé qué va a pasar porque no es continua, pero cuando ensancho una, se achica la otra. ¿Qué pasaría si achico la función escalón? Y obvio, el A sería más chico, y entonces el ancho de la transformada sería más grande. Pasa lo mismo en el sentido contrario. ¿Estamos? Primer caso de... primer caso de Una duda. transformada. ¿Qué es absolutamente integrable? Pero definición, sí, ya es muy larga la definición. Absolutamente integrable lo definí por acá. Acá. Una función absolutamente integrable es una función L1, es decir, Ah, que la que su función, módulo es el integral. módulo, No, claro. ok. ¿Se acuerdan que absolutamente convergente, esto vendría a ser también una integral absolutamente convergente? Que significa integrable es que converge la integral. La definición para series era igual, era que la serie de los valores absolutos convergía, que es una condición más restrictiva que la convergencia de la serie propia, o en este caso de la función. Por ejemplo, esta función seno de W sobre W, donde me quedó esta función, es una función que es integrable, pero no absolutamente integrable. Está en el límite esta función. Si tuviera, si tuviera un W cuadrado no convergería en el cero, pero bueno, es una función de las que están medio en el límite. Y eso vamos a ver, depende de cómo es la función original. Entonces, vamos a hacer una más, otra más. Uy, estoy haciendo lío. Me voy a saltear unas cuentas, pero ¿cómo se llama? El resultado es interesante, porque esta es, ejemplo 2, vamos a ponerle, es esta función. Ya. Vamos a poner una raya esta derecha para que no me quede horrible. Esta función, que me queda así. Va a ser una función que vale 0 hasta cierto lugar, que vale 0 hasta cierto lugar, y después vale distinto de 0, pero de esta manera, ¿sí? Esa es una función triangular. Ahí. Es una función triangular. Su expresión algebraica, vamos a ponerle t de x, que me quedó en rojo, t de x es igual a 1 menos
módulo de x sobre, esto vamos a llamarlo a, también, ya que le pusimos a de ancho, sobre el módulo de x sobre a, si x es menor o igual que a, y 0 si x es mayor que a. Me quedo medio feo. Tengo cancha para escribir con agua concha. X es mayor que a. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con toda la transformada. Hay un par de cuentas que me salteo, pero son integrales que tienen que ver con cosenos y eso. Entonces hago la cuenta. Es la t, ¿no? Se llama t de w va a ser igual a la integral entre menos infinito e infinito de la función t de x por e a la menos iwx diferencial de x, siempre lo mismo. Y esto es la integral entre menos a y a, porque fuera de ese intervalo vale 0 la función. Y acá le voy a poner 1 menos módulo de x sobre a por e a la menos iwx diferencial de x. Le puse x acá, ¿no? Sí, x. Esto es x. Esto es x. Entonces, fíjense que esto es una función par. 1 menos módulo de x sobre a es una función par. Así que si miro la exponencial, me queda entre menos a y a 1 menos módulo de x sobre a por la exponencial me queda coseno de wx menos i seno de wx, diferencial de x. Como esta función es par, la parte del seno se me va a ir. Entonces me va a quedar directamente solo con el coseno. Entonces la puedo escribir como 2 veces la integral entre 0 y a, 1 menos, ahora le puedo sacar el módulo a x, x sobre a, paréntesis, coseno de wx, diferencial de x. Esta integral es fácil, está, no digo que en tablas, pero casi, y esta es la cuenta que me salteo, estoy buscando dónde está el cursor, esto es igual, necesito una página más. Esto es igual a, lo tengo anotado, 4 seno cuadrado de AW sobre 2 sobre AW cuadrado. Esta función es como si fuera el cuadrado de la función anterior. ¿Sí? El cuadrado de la función de seno de W sobre W. Bueno, el cuadrado es este. ¿Qué características tiene esta función? ¿Es continua? Sí. Mejor dicho, ¿es continua? Sí. Es continua en 0, que es el único lugar que uno podría tener problemas. Esta función es continua. Es integrable. Es integrable porque esta función, si bien está al cuadrado, fíjense que tiene un W cuadrado acá abajo. Es un W cuadrado. Esto hace que la integral converja. O sea, es integrable. Integrable. Y aparte puede demostrarse, porque está con el cuadrado, de hecho no hay gran demostración, que es absolutamente integrable. Mario, ¿podrías volver a la anterior filmina, por favor? ¿Está? Sí. Au. Estamos 31. Che, se mantiene la cantidad de asistentes, ¿eh? Muy bien. Hablando de eso, tengo que encontrar dónde dejé la lista. Cuando estemos avisando. Por mi parte ya estoy. ¿Listo? Seguimos. Entonces, esta es una función, esta, que es la transformada de la función
del triangulito. Es continua, es integrable y aparte es absolutamente integrable, que es lo que me interesa. Entonces pasamos de una función, ¿sí? Pequeño resumen, pasamos de t de x, que era absolutamente integrable, buenísimo, era continua, y pasamos a la t de w, o no sé cómo la llamé, sí, t de w, t sombrerito w, a, que Mario, ¿puedo también hacer es una continua. consulta? Te escucho, sí. Cuando en la filmina anterior, o bueno, en el supuesto pizarrón anterior, cuando pasas Esta, al 2, sí, que va al 0, de 0 a A es porque es par. Por eso es el claro, 2. sí, es exactamente. Y el seno sería 0, digamos. El 0 sí, porque esta función, esta que está acá, espera que tengo que encontrar dónde tengo es par. 1 menos módulo de x sobre a es una función par, es esta que está acá. Y por eso. O sea, Entonces, que sea par quiere decir que es como espejo simétrico, o no tiene que ver con eso. sí, que es par significa que f de menos x es igual a f Es de igual a x. f de x. Así, ok. Esto es par. Y la impar es que f de menos x Es es menos menos f de f de x. x. ¿Sí? Son las únicas. Cualquier otra cosa no es ni par ni par. Si no es igual a la función en menos x o menos o igual a menos la función en menos x, no es ni par ni par. ¿Dónde estás vos? Falta un menos, pero ahí abajo. Z. Pero. Ah, sí, falta un menos acá. Impar. No pasa nada. Y una pregunta. ¿Por qué da 0? Perdón, me cuesta ver por qué I de seno de WX, que es impar. O sea, entiendo que es impar, no veo por qué es 0. ¿Qué cosa es 0? Cuando seguimos adelante y está la parte del seno de WX. Y porque el seno es una función impar. Una función Ok. impar por una función par es impar, integrado en un intervalo simétrico de a 0. Eso no me parece. Porque entre Sí, sí, menos. ya está lo estoy pensando y ya me da. Eso, listo. Entonces, si parece ser que si tenemos una función continua y absolutamente integrable, entonces la función transformada es continua, eso a pesar de que no sea continua la función inicial, y absolutamente integrable. Entonces, vamos a otro caso más antes de meternos con las propiedades. Dame acá. Que es este caso que nos va a servir, que es esta función. E a la menos a módulo de x, con a mayor que 0. E a la menos a módulo de x es una función que tiene esta pinta. Bueno, sean benévolos. Es una función que hace así, de este lado, y del otro lado hace lo mismo. ¿Sí? Es una exponencial que decrece para los x positivos y crece para los x negativos. Esto vamos a llamarle, no sé, f de x. F de x. Entonces, otra vez, calculamos la transformación. Esta función, ¿es absolutamente integrable? ¿No tiene un problema en el donde cruza el eje Y? No, porque vale 1. La exponencial vale 1 en 0. E a la menos a por 0 es 1. Entonces vale de 1. Ahora, fijémonos en la parte positiva, ¿sí? Y la otra va a ser igual porque es una función par, una función simétrica. Es una función que decae exponencialmente. Es positiva. Y la integral de una función exponencial que decae es una integral que existe perfectamente, con lo cual es absolutamente integrable, como nos adelantó Facundo Barata hace escasos segundos en el chat.
Del otro lado, o sea, del lado de las x negativas, pasa lo mismo, porque la función es simétrica, o sea, la función es par. Entonces, absolutamente integrable, sí, efectivamente, es absolutamente integrable y es continua. Entonces vamos a calcularle su transformada. Uy, y puse 2 páginas en vez de 1. Entonces vamos a f de w, creo que la llama f, va a ser la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos a módulo de x por e a la menos i w x diferencial de x. Entonces ahora voy a separarlo en parte x negativos y x positivos porque el módulo está definido distinto si es x positivo o si es x negativo. ¿Quién me escribe esto? Nada importante. Hoy me la pasé de reunión y voy a terminar de reuniones dentro de un rato todavía. Para x negativos es integral entre menos infinito e infinito. No, entre menos infinito y 0. No, entre menos infinito e infinito. Y 0 de e a la menos a x, módulo de x para x negativo es menos x. O sea, es a menos iw por x. ¿Sí? Diferencial de x. Ahí junté los dos exponentes. Más la integral entre 0 e infinito de cuando x es positivo, el módulo de x es igual a x, así que me queda e a la menos a por x más iw, todo multiplicando por x diferencial de x. ¿Por qué ajusté los exponentes? Porque voy a integrar y es más fácil. Entonces, esto es 1 sobre a menos iw, que tengo en 0, por e y a la a menos iw por x entre 0, entre menos infinito y 0, menos infinito y 0, más 1 sobre menos a más iw por e a la menos a más iw por x entre 0 e infinito. Son integrales absolutamente fáciles de hacer. La primera da en 0, me da, en 0 me da 1, ¿sí? E a la a menos iw por x en 0 vale 1, así que me queda 1 sobre a menos iw menos el valor en menos infinito, que tiene que ser 0 porque eso converge. ¿Sí? Entonces me queda 1 sobre a menos iw igual a 1 sobre a menos iw. La segunda integral en infinito vale 0 y en 0 vale, la exponencial vale 1 y el exponente vale 1 sobre a más iw con un signo menos, que con el menos de Barrow me queda 1 sobre a más iw. O sea, más 1 sobre a más iw. Bastante simétrica la solución, así que me queda a más iw por a menos iw, me queda a cuadrado más w cuadrado, y acá arriba me queda a más iw más a menos iw, los w se me van y me queda 2a sobre a cuadrado más w cuadrado. Y esta es la, como la llamé, f de w. ¿Sí? Entonces, la transformada de esta función, que son dos exponenciales que tienden a 0, a más y menos infinito, que es una función continua, absolutamente integrable, bla, 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 que obtengo una función re bonita que es, fíjense que acá la variable es w, no a. Y entonces me queda, es una función que es continua,
1 sobre 1 más w cuadrado, o las variables que le pongan, las constantes que le pongan, es una especie de campana. Es una especie de función que, bueno, es una especie de función que tiene esta pinta. ¿Sí? Si no dibujo cualquier cosa, es una especie de función. No es una campana de Gauss, es una función que tiene una forma medio campanística, y como cae como 1 sobre w cuadrado en infinito es integrable, es continua en todo, en todo w, así que esta es una función que no solo es integrable, sino que es absolutamente integrable. Entonces esta función es continua y absolutamente integrable. Entonces, fíjense que otra vez, con f de x, que era una función continua, absolutamente integrable, obtenía una f de w, que era continua y absolutamente integrable. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los anchos? Otra vez, ¿qué pasa si cambio el valor de a? Si cambio el valor de a, por ejemplo, si quiero hacer esto más angosto, lo que tengo que hacer es aumentar el valor de a. ¿Sí? Entonces, al aumentar el valor de a, las exponenciales caen más rápido, entonces esta función se hace más finita. Al aumentar el valor de a acá abajo, lo que estoy haciendo es haciendo precisamente lo contrario, haciendo más ancho la campana esta. O sea, con un a muy grande, esta campana es más rechoncha, ¿sí? Entonces es como más, si uno hace más finita la función, se hace más grande la transformada. Eso es una propiedad que vamos a ver dentro de un rato por las propiedades que tiene la función. Entonces, una última que vamos a deducir la semana que viene, porque es larga. La semana que viene no, la clase que viene, porque es una cuenta larga. Quizás te hice yo una clase sobre esto, pero no me acuerdo, entonces lo vamos a ver la clase que viene. Que es precisamente una función muy particular, que es la gaussiana. Fíjense que hasta ahora tenía una función escalón que se me transformaba en una, como dijo alguien por ahí, en un paquete de onda. Tenía una función que era un triángulo y me quedaba como la anterior al cuadrado. Después, si tenía un par de exponenciales, me queda como una campanita. Ninguna daba una función que fuera la misma. La gaussiana sí. La gaussiana es la única función que al transformar una gaussiana me da una gaussiana. De hecho, es lo que vamos a hacer la clase que viene con un poco más de tiempo. La transformada de Fourier de una gaussiana que es esta en general, la que se pone e a la menos a por x cuadrado, es otra gaussiana, pero tiene un par de diferencias, menos w cuadrado 4a. ¿Sí? Fíjense que las dos funciones a ambos lados de la igualdad son dos gaussianas. Y fíjense que también cumple con lo mismo, que cuando aumento el valor de a, una se hace más ancha y la otra se hace más angosta, porque fíjense que hay una que está en el numerador y la otra en el denominador del exponente, pero las dos son gaussianas. De hecho, hay un valor de a, que uno puede igualar, que a sea igual a 1 sobre 4a, por ejemplo, para que el ancho para que las dos funciones sean la misma. ¿Sí? Lo interesante es que haya una función que dé lo mismo al transformarla en Fourier. Bueno, esa precisamente es la gaussiana. Fíjense qué grosso Gauss, que hasta en una transformada de Fourier es importante porque es la única que no cambia de forma. O sea,
será un poco más grande, un poco más chiquita, más ancha, más fina, pero es la misma función. Muy, muy extraño lo de Gauss. Entonces vamos a empezar a ver propiedades que tiene la transformada de Fourier. Propiedades. Recordamos la definición. F transformada es igual a 1 sobre 2pi, así como. Es la integral entre menos infinito a infinito de f de x por e a la menos i wx diferencial de x. ¿Sí? Esta es la definición de transformada. Todas las que vamos a ver, esencialmente todas, salen de la forma simplemente de mirar y operar con la forma de la transformada. Primero, la transformada de Fourier es una operación lineal. Linealidad o linearidad, creo que es con R. Linearidad. ¿Qué significa? Que la transformada de Fourier de A por una función de X, más B por otra función de X, es igual a por la función transformada más B por la otra función transformada. Donde estoy suponiendo que la transformada de F minúscula es la F mayúscula y lo mismo con la G. Más, menos, constantes, de hecho pueden ser constantes complejas, pueden ser constantes positivas, negativas, no me importa. Segundo. Me pareció un menú que no me gusta. Segundo. ¿Cuál es la segunda propiedad? ¿Cómo podemos calcular la transformada de la conjugada? Supongamos que vamos a operar con funciones que también pueden ser complejas. Hasta ahora vimos ejemplos de funciones reales, pero créanme que prontamente van a aparecer funciones complejas. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de f conjugada? No tengo idea, uso la definición. Integral entre menos infinito a infinito de f conjugado de x, ¿sí? Por e a la menos i wx diferencial de x. Entonces lo que digo es, este conjugado lo puedo poner como conjugado entero, ¿sí? Entonces ver qué pasa, menos infinito a infinito, f de x por e a la i wx. Fíjense que si este conjugado lo voy a poner como conjugado de todo, tengo que conjugar antes la exponencial. La diferencial de x no, y acá me queda un conjugado t grandote acá. Y estas dos son iguales porque, por definición, conjugar. Digamos, si uno conjuga dos veces una cosa, obtiene lo mismo, etc. Entonces, fíjense que me dio esto. Esto me dio, primero que no sé cuánto vale la transformada de la conjugada, pero ahora sí lo que tengo abajo es la transformada de la función. Pero con el problema de que el W me cambió de signo. Entonces esto es efectivamente la transformada de la función f, pero en vez de en W, en menos W, y aparte me quedó un conjugado afuera, así que es esta su definición. Su definición no, su resultado. F conjugado es igual a esto. O sea, si uno tuviera que transformar, si uno tuviera la conjugada, no la conjugada, si uno tuviera la transformada de una función y le pregunta cuál es la transformada de la conjugada, bueno, le cambia la variable w por menos w y conjuga esa transformada y ya está. Por ejemplo, me diría que la transformada de una función real, ¿sí?, va a dar en menos su valor, me da la conjugada. Y eso más o menos podría ser otra propiedad. 3. Salí de acá, me no molesto. Profe, ¿puede volver un segundo a la primera? ¿Cuál primera? A la propiedad primera. Esta. Sí. Ahí está, gracias.
Espera que ahora estoy tratando de hacer otra cosa. Ah, ahora sí, soy Gardel. No tanto Gardel. Sí, buenísimo. Ahora sí. Había un menú que me molestaba y me lo llevé al otro monitor. Entonces estamos acá. Acá estamos. Acá estamos. Bueno, agregamos otra hoja y vamos a la tercera propiedad. Tercera propiedad. Es lo que se llama desplazamiento en T. Porque muchas veces la transformada de Fourier se usa con variable, nota al margen, esto sáquenlo. En general, las series de Fourier se usan para analizar funciones temporales. Entonces, una f de t, uno la transforma en una f de w. Si uno mira con cuidado cómo están relacionados t y w, busco acá tengo uno. Bueno, no, mejor lo escribo de vuelta. F de W, esto es casi, bueno, me quedó horrible esto. F de W es igual a la integral de F de T por E a la menos I W T diferencial de T. Fíjense que esto me da información sobre cómo son W y T. Las funciones seno, coseno, lo que sea, no tienen, su argumento no tienen unidades, porque no puedo calcular el seno de 3 metros, por ejemplo. Puedo calcular el seno de alguna número, y ese número no tiene dimensiones si tiene escala, por ejemplo, si es de donde un recto vale 90 grados, o pi sobre 2, o lo que fuera, pero no tiene unidades. Entonces, no solo el seno, coseno, sino también la exponencial. Con lo cual, esa exponencial, ese exponente, no tiene unidades. Con lo cual, W por t es un número sin dimensión. Si t es el tiempo, W tiene unidades de 1 sobre tiempo. W tiene unidades de 1 sobre tiempo si t tiene unidades de tiempo. Y a esto, un parámetro que tiene unidades de 1 sobre tiempo es algo que tiene que ver con una frecuencia, o que tiene que ver con un número de onda. El número de onda, ¿se acuerdan? Había un 2pi por la frecuencia. Pero esencialmente el W puede ser una frecuencia. Entonces, de hecho, el estudio de las funciones que van entre T y W, al T se le llama al tiempo y al espacio de las W las frecuencias. Por eso van a ver que muchos libros, que en general los libros, por ejemplo, el Behrens, ese que yo puse en el, que puse en el, pero no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo, en el campus, ese libro está buenísimo, es un libro muy ingenieril, muy de ir a los bifes y no preguntarse muchísimas cosas. En general trabaja con cosas de T y W, y al tipo le dice, por ejemplo, esta propiedad que iba a mencionar ahora la llama desplazamiento temporal, y al otro el desplazamiento en frecuencia. ¿Por qué? Porque T suele ser una función, no, una variable temporal, y W tiene propiedades de unidades de 1 sobre tiempo. Nada, en general se estudia con esas variables. No es que es exclusivo ni nada, pero en general van a haber un desplazamiento temporal o desplazamiento en frecuencia. Sepan que uno es el hermano del otro, digamos, porque un T se transforma en W. Entonces vamos a la propiedad 3, creo que era. 1, 2, 3, no los tengo numerados acá. Así que esto se llama desplazamientos en X o en T. Depende si usamos T. Entonces, ¿qué dice esta propiedad? ¿Qué dice esta propiedad? Si uno tiene, ¿cuánto vale la transformada de F, que es F de W? ¿Cuánto vale la transformada de
f, pero no en x, sino en x menos algo. X menos una constante, por ejemplo, a. Bueno, no tengo idea. Definición de transformada de Fourier, integral en términos infinito, infinito, f de x menos a, e a la menos iwx, diferencial de x. Como no me gusta el f de x menos a, de hecho no sé cómo calcular esto, y de hecho quiero relacionarlo con la transformada de la función, lo que voy a hacer es el viejo y conocido cambio de variables, que voy a decir y es igual a x menos a, y a la lona. Entonces, ¿qué me queda? Voy a poner esto más arriba, porque si no, no me queda lugar para escribir. Cambio a y igual a x menos a, diferencial de x y diferencial de y son iguales. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar que esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito. Más a o menos a me queda entre menos infinito e infinito. Acá deberían cambiar los límites, pero como es entre menos infinito e infinito no cambia. F de x menos a, que es i, por e a la i menos i, perdón, w, x es i más a. Así que ponemos i más a. Diferencial de i. Y ahora esto me queda, página nueva. Esperen que lo copio, porque si no voy a tener que venir 20 veces a copiarlo. Profe, al lado de desplazamiento en X dice igual O en WT. t. O en t. Ah, O en T. Ahí, esto es un... Uy, hice lío. O en t. Gracias. Es que no me sale bien la letra todavía con la Wacom. ¿Se acuerdan que hablamos de cuánto iba a durar esto? Saben que tengo malas noticias. Malas noticias no, tengo mala espina. Se supone que... esperen, esto no lo voy a grabar. Dale. Bueno, entonces seguimos. Bueno, entonces, acá lo que tenemos es que nos quedó esta expresión. Estamos integrando en diferencial de i. ¿Sí? En i, digo, estamos integrando, hace que esta a que está acá adentro es una constante. Así que la podemos sacar de la integral. Y nos queda e a la menos i w a por lo que queda f de i e a la menos i w i diferencial de i, que esta es la, bueno, en términos infinito, infinito, es la transformada de f. Pero me quedó multiplicada por una e a la menos i w a. Entonces la transformada de, vamos de vuelta, f de x menos a, una ¿qué me quedó? Me quedo con un signo mal. Menos es igual a x menos a. X y más a. Me quedo con un signo mal. Estoy viendo dónde queda. Esperen, lo termino de copiar y ahora busco dónde está el error. Era f de x menos a, transformada de f de x menos a. Me quedo al menos iwa por f de w. Esto no me gusta porque me quedo con un signo que no corresponde. No, está bien. Sí, está bien. Entonces, me queda que, eso es raro, que uno al desplazar la función en el espacio de las X, en el espacio de las W, de las transformadas,
lo que me aparezca es la transformada, pero multiplicada por un exponencial. Un cambio una traslación en las X me da una multiplicación por una exponencial en las W. Entonces, ahora, ¿qué pasa con un desplazamiento en W? Que sería la propiedad 4, ¿no? 4. La propiedad 4, quedó en rojo, un desplazamiento en W. Así que me queda control Z. ¿Cómo logro un f de W menos, vamos a ponerle B? Un f de W menos B, ¿de dónde viene? Y esto es, bueno, esto es la integral entre menos infinito e infinito de f de x por e a la menos i W menos B por X diferencial de X, y fíjense que esto es integral entre menos infinito e infinito, la transformada de, y ahora cambio nada, pongo este exponente, este B menos I Bx, se lo pongo a la f de x, a la menos por menos más, I Bx por f de x, por e a la menos I Wx diferencial de x. Entonces, esto es la transformada de Fourier de esta función. ¿Sí? Entonces, esto es la transformada de e a la I Bx, uy, me olvidé la x, e a la I Bx por f de x. Entonces, si transformo esta exponencial multiplicando a la función, lo que tengo es la transformada de Fourier, pero corrida. ¿Sí? Esto me permite calcular otra, porque si es la función por e a la I Bx, yo puedo armar un seno o un coseno con esto, sumando dos de estas transformaciones. Vamos a copiar esto en la página que viene. Pongo acá, lo copio acá. Y con esto en mente, fíjense, ¿qué me quedaría? La transformada de f de x por el seno de x, por ejemplo. De seno, vamos a ponerle b por x. ¿Qué me queda? Es la transformada de f de x por e a la i bx menos e a la menos i bx sobre 2i. Esto me molesta. Cierro paréntesis. Así que esto es 1 sobre 2i, porque es lineal, saca la constante, fíjense, va a ser la transformada de la primera parte, que es f de, la transformada en mayúscula f de w menos b, menos la transformada de fw más b, dividido 2i. Así que esto va a ser f de w menos b más f de w más b. Todo por 1 sobre 2. No me quedo eso, sobre 2. Entonces, otra vez, pasa algo raro. Cuando transformo multiplicando por un seno, que parecería que es algo mucho más complicado, porque ahora meto una integral con un seno y qué sé yo, no, simplemente con tener en cuenta que eso viene de una traslación que va a ocurrir en W, bueno, me aparece directamente sumado más menos B y listo. ¿Sí? Este tipo de propiedades, así que hay cientos de estas propiedades. Yo solo doy algunas. No doy 200.000 propiedades, pero hay muchas que son muy No creo piolas, menos porque ahí. por ahí... ¿A dónde? Uy, sí, menos, perdón. Antes de que me lo dijeras, vi el más ahí.
Sí, sí, este. Eso es un menos. Porque me queda menos. Sí, señora. Espera que no encuentro dónde está el cursor. Que no es. Está. Ahí está. Sí, muy bien, muy bien. Un corolario. Esto sería propiedad 5 o es un ejemplo. Esto sería, es un ejemplo, pero si querés podés ponerlo como propiedad 5. O 4b, corolario de la 4, porque en realidad es aplicar la anterior en un caso particular. Sería el corolario A y el con el coseno, por ejemplo, sería el corolario B. Entonces vamos a otra más. ¿Cuál me queda? Ah, cambio de escala. Esta es la que vimos antes. Cambio de escala. Esto es 5, ¿no? Esta sí es 5. 5. Cambio de escala. ¿Cómo cambia? Transformar f de x a transformar f de una constante por x. O sea, un cambio de escala en la variable, no en la función. Si uno cambia la escala en el sentido de cómo se transforma 2 por f de x, bueno, esa es la primera de las definiciones. La primera de las propiedades es el doble de la transformada, porque la transformación es una función lineal, es una aplicación lineal. Entonces, ¿cuánto vale la transformada de f de c por t? Esto, bueno, resulta, el 1 sobre módulo de c es siempre una pregunta que hacen y me dicen, ¿por qué no aparece c? Si uno hace con cuidado las cuentas, aparece que con más c y menos c aparece la misma transformación, por eso aparece el módulo. Y acá viene la transformada, la función evaluada en w sobre c. ¿Sí? Fíjense, la función, si aparece con c por t, significa que, por ejemplo, aumentar c hace más angosta la función. Y al mismo tiempo, como en la transformada aparece dividiendo, la hace más ancha. Pero como una está multiplicando y la otra está dividiendo, lo que le pase a una función le va a pasar lo contrario a la otra. O sea, si una se hace más finita, la otra se va a hacer más ancha. Y así. ¿De dónde sale esto? Y simplemente de aplicar la propiedad. La transformada de la función en c por t es de f c por t es igual a la integral entre menos infinito infinito de f de c por t por e a la menos... Ah, miren, me pasé a t. Antes no me di cuenta, me pasé a t. Así que vamos a ir en t. Es lo mismo t o en x. No es que solo vale en t. Me confundí de variable. E a la menos y w, que hay que ser coherente, t diferencial de t. Como yo quiero la transformada de, que me parezca la transformada de f, tengo que lograr f de la variable, no de una constante por la variable. Así que usamos, qué sé yo, y no está, ¿no? Y es igual a c por t, con lo cual lo que me queda es, otra vez, c por t, si va entre menos infinito e infinito la variable, esta sigue siendo entre menos infinito e infinito. No hay muchas posibilidades. F de i por e a la menos i w sobre w por i sobre c por diferencial de t, que es... Upa, no se pegaron de casualidad, por diferencial de la nueva variable, que es i sobre c. ¿Sí? Entonces, esto que me queda, fíjense, ya está armada la función. La pongo un poco más prolija en el renglón que sigue, en el renglón que sigue, en la página que sigue. Aquí, control C, control V. Esto va a ser efectivamente, está evaluada en I sobre C. ¿Sí? Y 1 sobre C sale afuera, así que me queda 1 sobre C por
la transformada de la función, pero evaluada en I sobre C, o sea, F en W sobre C. ¿Sí? Y si uno hace las cuentas con cuidado, acá debería aparecer el módulo de C. Un caso particular de esto, o corolario, como quieran decir, caso particular, un caso especial, más que caso particular. Un caso especial es el caso de C igual a menos 1. Con C igual a menos 1, lo que queda es que la transformada, me enredé el cable, perdón, Control Z. La transformada de F en menos T va a ser 1 sobre C van módulo, es la transformada en menos W. ¿Sí? Así que acá se puede ver, por ejemplo, que si la función es par, su transformada va a ser par, ¿sí? Porque en menos t es lo mismo que calcular en menos w. Entonces, si uno le da lo mismo en t que en menos t, le va a dar lo mismo en w que en menos w, lo mismo que sin par. Entonces, por ejemplo, nos deja esta propiedad que también se puede ver en la definición. Si uno mira con cuidado la definición de la transformada, ¿dónde tenemos una transformada? Uy, cuántas cosas que escriben. Acá. Si uno mira lo que pasa con W, si al cambiar W por menos W, fíjense que acá se ve que es lo mismo que cambiar X por menos X. Acá. Pero es más escondido, ¿sí? Porque aparece 2 veces acá, no me den miedo. Es más complicado, acá es más fácil verlo. Alguien escribió algo, no me dio claro lo del módulo. Hay que hacer las cuentas con cuidado. ¿Qué pasa si transformo en menos C? Me aparece el diferencial de I cambiado de signo y vuelve a aparecerme el mismo signo que antes, ¿no? Si en vez de cambiar el C, cambio por menos C por T, acá, por ejemplo, ¿dónde está? Si en vez de C por T cambio menos C por T, me aparece acá cambiado de signo y acá cambiado de signo. Entonces me vuelve a aparecer el mismo, me vuelve a aparecer la misma transformada. No es que me aparece menos la función, me aparece la misma función pero evaluada en otro punto, si querés. ¿No? Porque, por ejemplo, C igual menos 1. Con C igual a 1 y C igual a menos 1, el signo de la función no cambia, lo que cambia es dónde se evalúa. Eso. No contesto. Más. ¿Qué me queda? Un pequeño comentario sobre funciones pares e impares. Funciones pares e impares. Hay pares, impares. Depende de... Ahora ya hace varios cuatrimestres que no lo damos más, pero antes se daba bastante bola porque había funciones que trabajamos con funciones que estaban definidas entre 0 e infinito. Entonces uno las podía redefinir como si hubieran sido funciones pares o si hubieran sido funciones impares, de la misma manera que hacíamos en series de Fourier. Esperen que déjenme un segundo.
Es un quilombo que hay que resolver. Lo mismo que hacíamos en funciones desarrolladas en serie de Fourier, que si teníamos una función entre 0 y, no sé, pi, que podíamos extenderla par o extenderla impar. Bueno, en series de Fourier, en transformadas de Fourier se puede hacer lo mismo. Hay unas transformadas que se llaman transformación seno y coseno, que lo que hacen es extenderme una función que está definida entre 0 y el infinito, como una función que hubiera sido par o hubiera sido impar, dependiendo si es 0, si es seno o es coseno. ¿De dónde viene esto? De analizar esto que viene acá. Por ejemplo, si supongamos que una función f es una función par, entonces le ponemos fp de x es una función par, que significa que vale lo mismo en x que en menos x. ¿Cuánto vale la transformación de esta función? O sea, ¿cuánto vale la transformada de Fourier de fp de x? Que obviamente es una función de w. Esto es la integral entre menos infinito e infinito de fp de x por e al menos iwx diferencial de x. Como es una función par, e a la menos iwx me va a quedar un seno y un coseno. La parte del seno se va a ir y me va a quedar solo la parte del coseno. Entonces esto es por paridad de f. Lo que me va a quedar es la integral entre menos infinito e infinito de fp de x por coseno de wx, ¿sí? Diferencial de x. La parte de seno no va a estar. O si quieren lo distribuyo y pongo que vale 0 por la parte del coseno. Y esto es lo mismo que 2 veces la integral entre 0 e infinito. Entonces, esto es igual a 2 veces la integral entre 0 e infinito de la función por coseno de wx diferencial de x. Bueno, esto es si uno parte de una función par. Si uno partiera de una función entre 0 e infinito, esta función me daría como resultado algo entre menos infinito e infinito para w. Entonces, de alguna manera estaría extendiendo de manera para la función esta que puede ser que esté definida entre 0 e infinito. A esta parte sin el 2, es lo que se llamaba la transformada de Fourier coseno de f. Una Transformada, pregunta, ¿pero te replica la misma función del otro lado para que sea par o te transforma te en da otra una cosa? función par, sí, te da una transformada par. Pero no necesariamente la misma función que estaba a la derecha, copiada, pero del lado izquierdo, tipo. Ya es otra cosa, ¿Cómo? tipo. O sea, no es que copia la misma función que estaba de 0 a infinito, pero de 0 a menos infinito. La transforma en otra cosa, tipo. No, Pero la es par. transforma en otra cosa, la transforma en una función que no, la función transformada no es la misma que la función origen, Ok. digamos. Esa operación que decís vos es simplemente agarrar la función entre 0 e infinito y decir que entre menos infinito y 0 vale lo mismo. Acá estás haciendo otra cosa. ¿Sí? La estás transformando, te da otra cosa, pero esa cosa nueva va a ser par. Es como si la función original hubiera sido par. De la misma manera, si una Profe, ¿puedo volver un función segundo a la filmina anterior? a la anterior, esta, te dejo Sí. copiar mientras veo qué me está diciendo. Mario, Sí, perdón. perdón, ¿la transformada es par también? La transformada es par. Sí, por esta propiedad. ¿Puedo cambiar? Es lo que habíamos visto Sí, sí, hacer. ya está, gracias. Por esta propiedad de acá. Por esta de abajo. Si uno cambia la función de t a menos t, da lo mismo. Entonces la transformada de t o de menos t da lo mismo, entonces la transformada también es par. Si Dale, quieren. gracias.
si la función fuera impar, pasa lo mismo. Si la función fuera impar, ¿qué pasó? 15, 20. No, 15, 20 salió. Bueno, pero estoy presente. Si la función es impar, lo que tengo es que la función en menos x, saluda a mis alumnos. Lo que se obtiene es parecido a lo que se obtuvo antes. Si uno integra la transformada de esta función impar, mejor dicho, si uno calcula la transformada de esta función impar, lo que me queda es entre menos infinito e infinito. Profe, ahí le falta un menos en el paréntesis, ¿no? Arriba. Sí, acá, en algún lugar le falta un menos. Un solo menos falta. Menos infinito, infinito, de fi de x. Y acá pongo, si quieren, coseno de wx más i seno de wx, diferencial de x. Entonces, la parte impar siempre da 0, y la parte par me va a dar el doble entre 0 e infinito, y resulta que acá la parte impar es la función por coseno, o sea, una función impar por coseno. Una función impar por par me da impar, esta por esta me da una función par, así que esto me va a quedar igual, quedó mal acá, me va a quedar igual, ¿a dónde estamos? A 2 veces la integral entre 0 e infinito, 2i veces, ¿no? Que me quedan 2 con el i, 2i veces de la función impar de x por seno de wx diferencial de x. Y otra vez, a esta se la llamaba, se la llama transformación de Fourier seno. Transformación seno de f y que depende de w. Es como si fuera como si hubiera considerado la función inicialmente impar.